Saludos hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero pedir disculpas por lo que sucedió en esta mañana. Fue un fallo técnico, yo grabé todo el mensaje y se cortó. Así que bueno, aquí estamos de nuevo. Lo que decidí hacer es grabar el mensaje, editarlo y luego compartirlo con ustedes. Así que pueden acceder a este mensaje en cualquier otro momento. Va a estar en la página de nuestra iglesia, también como en el Facebook de la iglesia, para que ustedes puedan conectarse y puedan repasar un poco el mensaje. Vamos a ir solamente con el mensaje, espero no hacerlo muy extenso, pero hablamos entonces, hermanos, sobre la importancia de actitudes en medio de esta crisis. Vivimos una crisis mundial, una pandemia mundial que realmente ha afectado muchísimo a nosotros como personas, y estamos procurando, hermanos, como iglesia, aceptar y entender cuál es nuestro rol, nuestra función. Así que quiero que vayamos juntos a través de una serie de mensajes nuevos. Tuvimos que suspender nuestra serie de mensajes en cuanto a la paz del perdón para comenzar, como usted puede ver, la serie llamada Aquí estabas. Y es que a veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, de que hay situaciones y hay condiciones en las cuales vivimos en las que pensamos que Dios no está. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no te muestras? ¿Por qué no te glorificas con nosotros? Y nos sentimos solos. Y esta serie, Aquí estamos, pretende, hermanos, acompañarnos a caminar en un tiempo donde mundialmente vivimos una crisis realmente complicada y que nos duele. En la imagen que usted puede ver en este momento aparece ahí la expresión o la certeza de que aquí estamos, de que aquí está el Señor, de que aquí estabas. Él está presente, la presencia de Dios cuando parece que no está. Ahora, en esta imagen que usted puede ver, hermanos, aparece en un lado Abraham, en el medio David, y del otro lado Isaías, que nos van a responder preguntas puntuales. ¿Dónde estaba Dios cuando hubo momentos de crisis? Rápidamente, Lucas capítulo 8, versículos 22 en adelante, leo para ustedes. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y es que en tiempos de crisis, hermanos, podemos nosotros ir siempre a la roca que es segura, a la roca que es el Señor. Estos pescadores, hermanos, eran hombres profesionales, eran pescadores, navegantes profesionales. Ellos sabían lo que era lidiar con tormentas, con barcos, con condiciones adversas. Y esta tormenta parece que era fuera de lo normal, parece que era una tormenta bastante grande y no sabían cómo enfrentarla. Lucharon, intentaron, moviendo anclas, moviendo velas, ajustando pesos, etcétera, todo lo que los marineros saben hacer. Yo no soy marinero, así que no sé qué es lo que hacen, pero asumo que todas esas cosas pueden hacerlas. Y en todo este proceso, ellos, hermanos, enfrentaron una tormenta difícil. Ahora, en un momento se vieron sorprendidos de que no podían hacerlo, de que no podían por sus propias cuentas sobrellevar esa tormenta que era más grande que ellos, que era más difícil que ellos, que era más compleja de lo que ellos antes habían podido manejar. El mundo que estamos viviendo hoy, hermanos, estas crisis que vimos hoy, sin duda que también parecen complejas, son muy complejas. Es una pandemia, es una crisis no nacional, sino mundial. Y es una crisis que nos está llevando, hermanos, por circunstancias tan tremendas como antes nunca habíamos estado. Y realmente considero que es muy complicado ir a través de algo nuevo. Ahora, en este pasaje quiero hacer una analogía con esa tormenta que se levantó para aquellos hombres y tormenta que estamos viviendo hoy nosotros con esta crisis mundial. Algo importante para considerar, y no quiero minimizar los efectos de esta pandemia ni la crisis que estamos viviendo, sino, hermanos, que quiero llamar la atención a que esta pandemia es una circunstancia, es una temporalidad. Esto un día, 1, 2, 3 años, no sé cuánto tiempo nos puede tomar, esto va a cambiar, va a desaparecer. Entiendo, estoy seguro de que va a ser controlada, no sé en cuánto tiempo y no sé a costa de qué, pero esto va a pasar. Dentro de 5 o 10 años vamos a volver a ver atrás
y darnos cuenta de que esta pandemia fue un golpe durísimo, pero la superamos. Ahora, esta superación va a llevarnos en aquel futuro nos va a capacitar, para sobrellevar otras circunstancias que van a ser entonces en aquel momento el dolor que estamos sufriendo. El punto de todo esto es, hermanos, de que las crisis que vivimos son circunstancias que ejercen presión, son circunstancias que nos afectan, que nos cargan, que crean fricción, que nos deprimen, que nos atribulan, que nos dañan. Así como esta crisis mundial hoy, en 10 años, que espero y confío de que ya no estemos sufriendo estas situaciones, va a haber otros conflictos, va a haber otras presiones, va a haber otros problemas. Y eso es, hermano, lo que tenemos que entender, de que el Señor no está concentrado tanto en situaciones, en circunstancias o en conductas, sino en nuestro corazón. Y lo que pretendemos en esta mañana, en este día, para nosotros como iglesia, es entender de que Dios tiene un propósito y que nos va a encaminar en ese tiempo, y que las circunstancias no son más grandes que sus propósitos, que las circunstancias no son más determinantes o no deberían ser más determinantes que nuestra propia, que nuestra seguridad en Él, que nuestro corazón, entendiendo corazón como aquello que dirige todo nuestro ser, mente, emociones y voluntad. Ahora, déjeme compartir rápidamente, y usted puede ver ahí en la pantalla, al día de hoy las estadísticas. Hay un sitio en internet que usted puede revisar, que es systems, con Y, systems.jhu.edu, y ahí va a tener un mapa virtual en tiempo real del avance del virus. Rápidamente le comparto, hermanos, que este virus, al día de ayer, 21 de marzo, a las 4:45 de la tarde, ya ha alcanzado a 168 países donde el virus está afectando directamente en los 5 continentes. Tenemos un total de 303.816 enfermos, 300.000 personas enfermas infectadas con el virus. Entre los países más afectados están China, Italia y España. Ahora, de estas 300.000 personas han muerto casi 12.966 muertos, mayormente en Italia, China e Irán, que son los países donde más ha golpeado esta crisis. El resto se está recuperando y algunos van a quedar, por supuesto, con las secuelas graves que esta enfermedad trae en estos tiempos difíciles. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos se han atrevido a decir de que esto es un castigo de Dios. Yo no considero que esto sea así. Creo que son circunstancias que la soberanía de Dios permite para que nosotros como sus hijos podamos crecer, para que la humanidad, lamentablemente la humanidad se vuelque a Dios y encuentre en el Señor una respuesta, que Él tiene propósitos magníficos, majestuosos, grandes, gigantescos, en los cuales quiere obrar en toda la humanidad. Así que no creo, hermanos, que haya un castigo de Dios. Las pruebas y las crisis son dolorosas, son difíciles, pero el fruto que eventualmente podría traer sería bueno. Cuando el Señor zarandea nuestras bases, cuando el Señor mueve nuestras estructuras, cuando el Señor entiende que mueve nuestras creencias, bien, y caminamos para buscarlo a Él, es ahí donde nosotros podemos reordenar nuestra vida. Y probablemente estas pruebas, dificultuosa, triste, donde lloramos y nos lamentamos la muerte de personas, y cómo afecta a otras circunstancias, económicamente, políticamente, en la sociedad, en el sistema hospitalario, en otras áreas, está afectando ya. Y va a afectar después aún, si los pronósticos son acertados y positivos. Entendemos de que esto va a pasar, pero las secuelas que pueden quedar son graves. Ahora, en Lucas, hermanos, en este pasaje, vamos a entender que Dios está aquí. Dios estuvo con Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Dios estuvo con David cuando le mandó a matar a Goliat. Dios estuvo con Isaías cuando hablan y mencionan sobre que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que tenemos que encontrar cuál es esa ruta para caminar cercano a Él, y que todo va a cobrar sentido entonces en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, quiero ver rápidamente algunas implicaciones de la prueba, y en estos pasajes vamos a aprender estas implicaciones para nosotros como hijos de Dios.
Lucas capítulo 8 fue el texto que hemos leído. Y en el versículo 22 nos habla que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles. Efesios capítulo 1, si puede leerlo por favor. Efesios capítulo 1 nos recuerda que nosotros estamos en Cristo y que somos elegidos. Y por favor, fíjese cómo es el texto. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor tiene como propósito nuestra santidad, nuestra pureza, que le busquemos a Él integralmente, alma, cuerpo y espíritu, buscando a nuestro Señor. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 8, también el Señor habla, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el Señor habla en cuanto a la prueba que Él hizo traer a la nación de Israel cuando ellos fueron por el desierto, vagaron por el desierto durante 40 años. Capítulo 8, versículo 2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos o no. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón y sabe si yo voy a guardar los mandamientos y su voluntad o no. Los que no sabemos somos nosotros. Somos nosotros los que no estamos seguros si vamos a guardar sus mandamientos o no. Por eso la prueba nos encamina para que en circunstancias difíciles nosotros entendamos si vamos a obedecer al Señor o no. En el versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Hoy enfrentamos una crisis mundial en la cual, al menos en los últimos 100 años, y debido al avance de la tecnología, por ejemplo en aviación, transporte, comunicaciones, se ha expandido de una manera rapidísima y abrupta en todo el mundo. Y cuando pensamos en soluciones, qué difícil, ¿verdad? Entendemos que hay vacunas y hay sistemas, pero me alienta mucho este pasaje porque Moisés escribe y dice que, o Dios hablando, dice que Él va a hacer cosas nuevas. Cuando esta gente, estos judíos, estaban en el desierto y ellos no tenían hambre y pensaban en su lógica que ¿cómo? Aquí solo hay arena, hay aridez, hay sequedad, deberíamos volver a Egipto para comer la cebolla, las carnes y todo lo que había allí. Esa es la forma tradicional. Pero Dios en su gracia dice, no, un momento, yo les puedo dar algo nuevo. Y Él envía el maná. Y este maná lo que desciende del cielo como una comida, como un alimento nuevo, para entonces decirle, aquí está mi provisión. Dios probablemente va a hacer algo nuevo con nosotros. Y en este tiempo de crisis necesitamos estar atentos y escuchar claramente lo que el Señor en su voluntad quiere hacer en nuestra vida. Volviendo al Evangelio de Lucas, Lucas dice en el capítulo 8 de que Jesús subió a la barca con ellos. Y quiero enfatizar en este principio, cuando Dios nos prueba, Él sube a la barca con nosotros. Él está con nosotros, Él nos acompaña. Él no nos manda solos en la barca y que veamos a ver cómo salimos. Me acuerdo que mi abuelo, cuando nos enseñó a nadar en el río Machuca, allá en Orotina, llegaba a la orilla, 5 o 6 años, usted no sabe nadar, ¿verdad? No, ¡pum! Nos tiraba al agua, salga como pueda. Y fueron segundos de ansiedad, de desesperación, pero ese instinto de manotear, de patalear, nos hizo salir. Y así aprendimos a nadar. Mis hermanos y yo aprendimos a nadar de esa manera. El método no es el mejor, pero bueno, funcionó, ¿no? Ahora, Dios no actúa así. Dios no nos tira al agua a ver cómo salimos. Él se mete al agua con nosotros. Y mientras se mete al agua con nosotros, Él camina con nosotros y nos enseña cómo hacer las cosas, aún en las dificultades tan difíciles como un desierto o como un río donde nosotros no podemos y no sabemos nadar. La pregunta que tenemos que hacernos en este propósito es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo que todo esto suceda? ¿Qué es lo que estás haciendo en nuestra vida? En el versículo 23, ellos hablan de soledad, o al menos esa idea transmite el texto, de soledad. Ellos comenzaron a luchar, los navegantes, los marineros, los discípulos. Dice que Jesús se durmió, estaba en un lugar de la barca dormido, descansando, un día largo, y dormía. Aún con la agitación de las aguas y las tempestades, Jesús estaba durmiendo. Ahora, parece que estamos solos. Y hermano, yo no sé usted, pero yo sí he pasado por momentos donde he dicho, estoy solo. Mi esposa, estamos
hemos estado casados por 18 años y nos conocemos hace 22 años y siempre ha estado a mi lado, mis hijas, la iglesia, otras personas cerca. Pero hay momentos donde Dios nos pone en circunstancias donde nosotros nos sentimos solos. Y creo que Dios permite este sentimiento de soledad. Ojo lo que estoy diciendo, sentimiento de soledad. No es que estamos solos, sino que permite el sentimiento de soledad para ponernos en circunstancias donde solamente nosotros podemos ir y refugiarnos en nuestro Señor. No hay ninguna otra forma de sentir compañía, sino es cuando nos sentimos solos. Y estos hombres estaban así. Ahora, el Salmo 21, ese salmo maravilloso, un salmo de ascenso. En el Salmo 121, cuando hablamos de un salmo de ascenso, hablamos de los salmos que cantaban cuando volvían de Babilonia hasta Jerusalén, los cantos que ellos hacían cuando iban subiendo la grada del templo. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde está la respuesta? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Dios creador. No dará tu pie al resbaladero. El Señor nos permite andar por valles de sombra de muerte. Deja que vayamos por valles de sombras de muertes, por caminos difíciles y complicados, pero Él camina con nosotros y no permitirá y no dará nuestro pie al resbaladero. No permitirá que resbalemos. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no está dormido. Dios no está ausente, Él está presente. El asunto, hermanos, es a quién recurrimos, a dónde acudimos en la prueba. ¿A quién acudimos en esta prueba que está llegando a nuestra vida y a nuestro mundo de forma completa? Versículo 24 nos habla en cuanto al aprendizaje. Bien, sin duda alguna, y volviendo al versículo 24, esta crisis implica que tenemos que aprender, ser creativos y aprender. A veces nos vemos enfrascados, hermanos, nosotros en religiosidades, en dogmas, en procedimientos finales y absolutos, y realmente pienso que nos complicamos nosotros mismos. Esos marineros sabían cómo luchar con una tormenta que se hundía el barco, que las olas golpeaban, inundaba la barca, las velas quizás se rasgaron, tuvieron que mover pesos, no lo sé. El punto es que las formas tradicionales como ellos enfrentan la tormenta tenían que cambiar. Y ahora necesitaban cambiar esta forma para ellos entonces poder ir a buscar a la persona quien tiene la respuesta, que en este caso es Jesús. Él tiene la respuesta para esta situación. Y es que las crisis, hermanos, nos llevan a nosotros al aprendizaje. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros este pasaje, este tiempo que estamos viviendo? Hablamos de que Dios tiene propósito, hablamos de que Dios nos permite sentirnos solos, y que también nos da tiempos de aprendizaje. Pero quiero concluir con una idea. Es para edificación. Cuando la tormenta está en lo más y mejor, ellos acuden a Jesús, vienen a buscar a Jesús. Y en el versículo 25, Jesús dice, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y esa es la pregunta, hermanos, que tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Dónde está nuestra fe? Yo doy gracias a Dios infinitas por cómo Él ha dado al hombre la inteligencia, la sagacidad de poder desarrollar y hacer ciencia, de que hay científicos, de que hay estudiosos, de que hay personas que han analizado y muchos más virus y enfermedades y han desarrollado, con inteligencia dada por Dios, han desarrollado técnicas y métodos para nosotros estar sanos. Bien, sé que están trabajando los médicos hoy día 24 horas en crear la vacuna para el coronavirus. Sé que lo están haciendo y es provisión de Dios a través de hombres con habilidades específicas. Agradezco a doctores, médicos, cuerpo personal de que están, cuerpo administrativo, perdón, personal de limpieza, seguridad y demás, que están exponiendo su vida para atender a otros y para servirles. Agradezco a Dios por nuestro sistema de salud, que con todo y todos los conflictos que podemos tener aquí en Costa Rica con nuestra famosa caja, están dando un servicio maravilloso, al igual que las instituciones gubernamentales liderando y marcando la pauta en esta crisis. Pero mi confianza no está ahí, mi fe no está en ellos, mi fe está en el Señor, que sostiene no solamente a estas personas que están entregando su vida y su liderazgo para llevarnos como nación por medio de esta crisis,
sino que mi fe está en la persona de Dios, que es el soberano que está por encima de todo esto. Y que Él permitió en su gracia, en su soberanía, que este virus se formara y fuera tan rápidamente expansivo, que fuera tan contagioso. Dios lo permitió. No estoy culpando a Dios de que Él lo haga. Él permitió que esto se diera aún con decisiones humanas de por medio, que ya entramos a otros temas que no vamos a hablar en este momento por lo menos. Pero mi fe, yo estoy eternamente agradecido con todas las implicaciones humanas para detener este virus. Pero mi confianza y nuestra fe necesita, hermanos, nuestra fe necesita estar en la persona de Dios. Y esto va a venir entonces a poner los ojos, no en las circunstancias que hablamos, no en las presiones y fricciones, sino en la persona de Dios que transforma el corazón y los pensamientos, para que entonces podamos nosotros vivir en una relación cercana con el Señor. Nuestra fe no está en la medicina, estamos agradecidos por ella, necesitamos, somos dependientes de la medicina y de los avances científicos. Nuestra fe no está en un protocolo, nuestra fe no está en un lavado de manos, que son cosas sumamente importantes. Y agradezco a Dios por autoridades puestas en diferentes áreas de nuestro país para llevarnos sobre el camino correcto. Pero una vez más soy enfático, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Se lo transporto al concepto de esta historia de los discípulos. La fe de los discípulos no tenía que estar en que el mar se apaciguara. La fe tenía que estar en aquel que estaba durmiendo cuando la tormenta estaba ahí. En Jesús. Cuando Él se levantó, trajo calma porque Él es soberano totalmente. Las tormentas, hermanos, vienen a desordenar y vienen a dañar, a destruir. Y esas tormentas, hermanos, al desordenar nuestra vida, nos lleva a nosotros, nos invita a ordenar lo que estaba desordenado, lo que se desordenó, a cuantificar gastos, a cuantificar inversiones, pero sobre todo, hermanos, a crecer. Las tormentas nos permiten crecer. Creo que como iglesia, y conversaba con un buen amigo sobre cómo la iglesia hemos perdido o hemos dejado vacíos en la sociedad donde hemos tenido nosotros que como iglesia y recipientes de la verdad de Dios, transmitir la verdad en muchas áreas. Y creo que como iglesia en tiempos de crisis necesitamos aprender cómo vamos a nosotros como iglesia a servir a una comunidad que necesita de guía, de luz, de entendimiento, de comprensión. Cómo nosotros en esta sacudida que están teniendo nuestras iglesias a través de esta crisis, cómo vamos a levantarnos y a edificar a una sociedad que necesita a nosotros. No estoy hablando de una mera actividad social, sino que hablamos de una responsabilidad geográfica. El Señor nos colocó aquí en San Francisco de los Ríos y nuestra iglesia se encuentra en medio del distrito, justo en el centro. Y hablo con mi iglesia, con ustedes hermanos de ese lugar, sobre nuestra responsabilidad social. Cómo vamos a ser de bendición y de edificación a la comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Otro día, en 1, 2, 5, 10 años, no lo sé, va a venir otra crisis. Probablemente el coronavirus ya pasó, ya se acabará en años, con daños tremendos y con un dolor y una herida en el corazón de nuestra humanidad. Y va a venir otra crisis, otra circunstancia, quizás hasta peor. La pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Y cómo esta prueba va a llevarnos a poner orden a nuestras estructuras como personas, pero también como organismos, como la iglesia, y organizaciones también a nivel ministerial que tenemos un rol y una función importante acá en este mundo. Jesucristo mismo oró diciendo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y nuestro deber es traer esa luz a un mundo que lo necesita. Cuando Jesús comienza este pasaje, dice, aconteció un día que entró en la barca y les dijo, vamos al otro lado. Hermanos, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, es porque van a llegar. Cuando usted y yo decimos, vamos a ir a tal lugar, no estamos 100% seguros. Mayormente lo hacemos, pero no estamos seguros. Puede haber un imprevisto, un accidente, un cierre de vías, etc. Y muchas veces nos hemos propuesto ir a algún lugar y no podemos. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, es porque iban a llegar a ese lado. A pesar de la tormenta, la circunstancia, la palabra de Dios se sobrepone a esas circunstancias. Es más, no se sobrepone, las atraviesa y llega al lugar donde tiene definido llegar. Él dijo, vamos al otro lado,
e iban a llegar al otro lado. Lo que no les dijo es que iban a cruzar una tormenta enorme, gigantesca, una tormenta sin igual para ellos. Eso no les dijo, pero les dijo que iban a llegar. ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia en este mundo? Ahora, cierro con esta idea. El tema de esta serie se llama Aquí estabas. Y hermano, quiero animarlo a que en medio de crisis, en medio de encontrar propósitos, en medio de sentirnos solos, en medio de aprendizaje de nuevas cosas, entendamos que aunque nos sintamos que Dios no está con nosotros, que estemos caminando quizá con temor porque no vemos a Dios actuar en uno u otro lugar, tenemos que mirar atrás y saber que Él ha estado con nosotros. Y en nuestro caminar llegamos a la cruz, y en la cruz donde está Cristo Jesús, ocupando nuestro lugar, su lugar y el mío, ahí en esa cruz donde Él murió, resucitó y ascendió, y hoy está sentado al borde de su trono, listo para venir a buscarnos. En esa verdad, llegando a esa verdad, es que miramos atrás y podemos decir, aquí estabas, aquí estuviste todo el tiempo, aquí estás, y también en el futuro, aún en otras crisis, ahí también vas a estar con nosotros, porque es el Dios todo soberano, presente, que se ha comprometido con una humanidad a quien ama. Hermanos, los tiempos de crisis son difíciles, no son fáciles. Los tiempos de crisis nos traen daños, pérdidas de vidas, pérdidas económicas, pérdidas en cuanto a funcionamiento social, funcionamiento ministerial, pérdidas. Sin duda alguna, tenemos como humanidad una herida grande en nuestro corazón. Sin embargo, estas oportunidades que Dios nos da son específicamente para que usted y yo podamos buscar el propósito de Dios, qué quiere Dios con esto. En segundo lugar, que aunque nos sintamos solos y ese sentimiento de soledad necesario, sepamos que Dios está aquí siempre con nosotros. Él nos acompaña y que en este proceso de aprendizaje vamos a ir viendo cómo se actúa de formas nuevas, creativas y novedosas en nuestra vida. Tenemos simplemente que aprender qué es lo que Él quiere. Hermano, le animo a que en medio de crisis sepamos encontrar la presencia de Dios. Aquí estabas. Próximo domingo, si el Señor nos lo permite, comenzaremos a ver cómo Dios estuvo cuando Abraham levantó ese cuchillo a punto de dejarlo caer sobre su hijo, un mandato extraño de parte de Dios, a bajar su cuchillo, que lo detuvo. Vamos a ver cuando David se enfrentó al gigante en 2 semanas y tomó su honda, tomó esas pocas piedras y se enfrentó a ese gigante, cómo iba Dios ahí con él. Y vamos a ver en Isaías cómo Isaías llegó a entender de que los caminos que estamos andando nosotros no son necesariamente los caminos de Dios, porque vuestros caminos, dice Dios, no son mis caminos. Y tenemos que encontrar ese camino para llegar finalmente, si el Señor nos lo permite, al pie de la cruz, donde todo cobra sentido. Hermanos, tenemos tiempos difíciles, pero si Dios dijo algo, eso se va a cumplir. Padre, te agradecemos por tu palabra, por el pasaje en Lucas capítulo 8, también, Señor, por los salmos y los libros que tú nos das para enseñarnos. Padre, tiempos difíciles de adversidad, pero Señor, tú estás con nosotros. Señor, te doy gracias porque tu presencia está con nosotros, porque tú nos acompañas y nos muestras tu gracia en todo tiempo. Señor, bendícenos, danos tu sabiduría y rogamos que en ese tiempo de crisis tú nos sostengas. Señor, oramos por miles de personas enfermas en el mundo para que tú te muestres a ellos con propósito, Señor, que en la soledad que pueden estar sintiendo, Padre, ellos puedan descansar en ti. Oro, Señor, por médicos, por personal administrativo, por científicos, por líderes políticos del país, por instituciones paraeclesiásticas y paragubernamentales, Señor, que están apoyando, por personas en sus comunidades, Padre, que están colaborando. Te pido, Señor, que tú bendigas y guardes a estas personas. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos, Señor, por los hospitales que están trabajando, Señor, a más ritmo, a su capacidad. Oro, Señor, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, nuestro barrio, para que sepamos ser luz, Señor, y mantenernos firmes y fieles en todo lo que tú estás haciendo. Señor, oramos, Padre, por países que están sufriendo, como Croacia, como Haití, como la India, como Irán, España, Italia, Señor, para que tu mano de gracia se manifieste en ellos, Señor, y puedan encontrar ahí, Señor, en ti el consuelo. Padre, gracias por ese tiempo, por Iglesia Lugar, por cada miembro, y te pido que tú bendigas y que guardes, Señor, a cada uno de nosotros. Estamos agradecidos con tu gracia y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Hermanos, próximo domingo, 10:30. Esperemos no tener problemas técnicos. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Voy a poner en el link que voy a enviar el texto y el PDF de la presentación para que ustedes tengan acceso. Hermanos, oramos por ustedes. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros en este día. Bendiciones.